¿Quieres saber el contexto perinatal en México? ¿Sabes el gran impacto que pueden tener las personas que nos acompañan en el embarazo y parto? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Javier Macías, obstetra, sobre la obstetricia en México. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 59 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Esta semana tenemos con nosotras a Javier Macías. Hola Javier, bienvenido. Hola Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, y yo muy feliz de tenerte por aquí. Bueno, que sepas que eres el segundo hombre que está en el podcast de 59 episodios. Ese es Wow, el de verdad. segundo. Hay mucha mujer por aquí, pero así que nada, es un honor tenerte, pero creo que nos vas a aportar bueno, mucha información y bueno, una conversación muy bonita, estoy segura. Gracias, me encanta, Tenía mucho anhelo de estar por acá. Desde que me enviaste toda la información, me pareció lindísimo. Qué guay, pues con muchas ganas. Pues bueno, Javier es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara y realizó la especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital General de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Actualmente realiza la formación en salud mental perinatal por el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, donde nos conocimos, en Madrid. Y Javier es médico desde el año 2012, 12 años en agosto, y ha trabajado en el Hospital Zoquipan hasta el año de 2023 en Guadalajara, Jalisco. Y ahora trabaja solo en la privada por su cuenta y con algunas doulas y parteras en conjunto para el acompañamiento perinatal como grupo multidisciplinar, que me parece como súper interesante este Sí, cambio. sí, Ya sí. nos vas a contar más también. Bueno, Sí, sí, Javier, en el sí. podcast tenemos una mayoría de oyentes en España, pero también alrededor de un 11% en Norteamérica y Sudamérica, así es como me salen las cifras cuando miro estadísticas. Y bueno, ¿sabes qué? Que si miramos por países, de hecho, México es el tercer país que nos escucha. Oh, de Así verdad, qué que bien. sí, que igual con esta entrevista se incrementan los números, pero bueno, nada, que me hace mucha ilusión y me interesa mucho conocer un poco cómo funciona, ¿no? el contexto de la obstetricia en México. Así que si te parece, empezamos por aquí. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Claro, por supuesto. Bueno, en cuestión de la obstetricia en México, la obstetricia, la ginecología y la obstetricia acá como tal han tenido un desarrollo desde que México se va desarrollando, pues no sé, en el año, desde la conquista hasta la actualidad. Hay como una mezcla, ¿no? Entre la parte intercultural que siempre ha estado hasta lo que se va desarrollando en cada una de las poblaciones que después se convierten en ciudades y después se comienza a instaurar más el modelo médico, el modelo biomédico. Y bueno, hablando particularmente del año más o menos 1900 para acá, pues México tenía una muy alta mortalidad materna y neonatal, en donde más o menos de cada 10 mujeres, pues más o menos 5, 6, o moría el bebé, o moría la mamá, Wow. o sea, era bastante alto. Entonces, bueno, México siendo un país que está trabajando por tener un desarrollo y mostrar ante el mundo que su capacidad es buena para, o sea, que está tomando medidas de acción para evitar la muerte materna y neonatal, pues tiene un desarrollo importante, o bueno, intentan hacerlo lo mejor posible en cuestión médica, ¿no? Entonces van pasando los años y el enfoque médico se va puntualizando cada vez más.
México tiene una particularidad, acá como tal no tenemos matronas y hay parteras, pero las parteras es una minoría, yo creo que del 1% de la población de los profesionales de la salud, o sea, es muy, muy, muy pequeña y se encuentra solo en Wow. ciertas regiones. Y esto pues hace que todo quede en manos del cuerpo médico y bueno, nuestros sistemas de salud se encuentran muy saturados, tienen una demanda muy alta, tienen necesidades muy altas y esto vuelve como a los hospitales como unas máquinas de tener que resolver cuestiones médicas y esto establece o favorece que haya un modelo tecnocrático de la atención del embarazo, el parto, el posparto, en donde sí se alcanza a desvirtuar esta parte de ver a la mujer como un ser humano, una persona que siente, que está atravesando pues el embarazo con toda su sensibilidad como tal, pero además todo lo que se le suma como situaciones en donde puede haber pobreza, donde puede haber violencia, donde puede haber dificultades, ya sea de familiares, de pareja o que tienen una gran cantidad de hijos, eh, mil y un cosas, Claro. ¿no? Entonces esto vuelve todo el tema de la obstetricia como hace todavía unos 30 o 40 años, pues la perspectiva era pues muy complicada porque las pacientes eran pacientes con, bueno, las mujeres se encontraban con altos factores de riesgo. Aquí en México hay muchos trastornos hipertensivos en el embarazo, diabetes, problemas tiroideos, entre muchas otras cosas. Y las mujeres en realidad no tenían un abordaje directo por parte de alguien. O sea, ya no Vale. digo médico, partera, o sea, alguien que estuviera Mm. ahí. Pues muchas poblaciones no tenían acceso y solamente llegaban a tener el parto y el parto muchas veces estaba complicado. Yo lo veía desde la perspectiva médica de decir, bueno, pues sí, a lo mejor una hipertensión que se pudo haber prevenido Detectado, claro. o atendido en su momento, pero ahora con la perspectiva de la salud mental perinatal me doy cuenta que pues eran mujeres que estaban viviendo además situaciones sociales, emocionales y psicológicas muy complejas y que al Mm. final llegaban a los hospitales con miedo, con aspectos que de alguna u otra forma generan complicaciones al momento del nacimiento. Claro. Y pues bueno, en la actualidad nuestra perspectiva sigue siendo un modelo muy tecnocrático, muy biomédico, muy como hacer el enfoque en las ecografías, en los estudios de sangre, y a la vez no es tan profundo, o sea, no es como, bueno, reviso tus estudios, pero cómo estás, cómo te encuentras. Y es muy curioso porque las pacientes en México, las mujeres en México, son, sobre todo en el embarazo, o sea, son mujeres muy nobles que se abren, que te comparten, que con poquito que les preguntes Mm. cómo has estado, qué ha ocurrido, ellas te comparten todo y te dicen es que me da miedo esto o en mi casa mi mamá me presiona con hacer esto, a veces Vale. cuestiones culturales, a veces ideológicas, a veces pues es que mi esposo le molesta esto y te empiezan a contar sus miedos, Sus sus miedos, sí. incertidumbres o los miedos con respecto al embarazo, ¿no? Como es Claro. que yo perdí un bebé y tengo miedo a perder este bebé, es que Mm. atravesé esta mala situación o mi hermana perdió un
bebé o no sé, conforme te van diciendo, ya tú vas encontrando como, ok, esto es lo que le está generando miedo, lo que puede comprometer a lo mejor el parto, lo que puede influir y ya comienzas a platicar y comienzas a esclarecer las dudas y lo empiezan a Claro. ver sencillo y todo cambia. Claro, guau, es que de todo lo que me has dicho es como hay muchos puntos que podríamos tocar más, ¿no? Pero una de las cosas que Claro, me ha como llamado la atención es que al final sabemos, ¿no? En los últimos años, o sea, antes, no sé, 300 años atrás, 200 años atrás, ¿no? Las mujeres parían en casa y en sí, general había claro. menos, o sea, los partos eran bastante seguros. Claro que pasaban cosas, pero en general los partos eran seguros, ¿no? Después los partos fueron en un hospital y al principio también habían pues muchas infecciones, ¿no? Al final porque no habían Claro, las medidas higiénicas, pero sí que sabemos hoy en día que una de las cosas que, por ejemplo, el parto en casa es seguro. Lo que pasa que una de las cosas de la medicina que ha avanzado mucho, que ha ayudado mucho en el sentido de mejorar las estadísticas y la seguridad para mamás y bebés es el seguimiento y las pruebas en el embarazo, ¿no? Justamente lo que has dicho tú, que muchas mujeres no tienen, que llegan al parto, igual no se les ha hecho ninguna ecografía, ningún análisis, ninguna prueba y entonces claro, puedes encontrar alguna patología o alguna dificultad que han tenido de por medio que no se ha detectado. Y sabemos hoy en día que si se detecta, por ejemplo, una diabetes gestacional, pues con una buena dieta, en muchos casos, pues se claro, puede encarrilar y no pasa nada. claro, Ya pues puedes tener un parto seguro, ¿no? O claro, claro. otras dificultades o patologías que se pueden ir controlando, pero si no hay este seguimiento, pues qué difícil, ¿no? Sí, sí, Que nos sí. lleguen allí al parto sin todo, bueno, esta información, que entonces tienes estos riesgos. Sí, y aquí en México, en la zona sur, sobre todo hacia Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, pues ahí toda la parte intercultural es muy rica. O sea, bueno, en todo México tenemos una variedad muy grande intercultural de pueblos originarios, pero la zona sur es como más fuerte todavía. Mm, Entonces, algo que ocurría hace unos años, más o menos como fue en el sexenio de un presidente que se llama Calderón. Fue hace más o menos como unos 12 años. Bueno, se abrió un hospital en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, que se llama el Hospital de las Culturas. Entonces, alrededor de esa zona, la mayoría de las mujeres no acudían o sea, una gran cantidad de mujeres de pueblos originarios no acudían a la atención médica porque dicen, pues es que ahí no es la atención que yo conozco, ya, ni me genera confianza, ni me claro, tratan bien, ni todo esto, ¿no? claro. Entonces, lo que comienza a hacer Secretaría de Salud acá en México, comienza a captar a todas las mujeres parteras de los alrededores, las comienza a capacitar en principios de pues fisiología, anatomía, enseñarles un poco más en cuestión de abordajes en urgencias y aparte pues las enseñan a referir oportunamente a las pacientes y además pues el hospital hace como un sincretismo, ¿no? Se mezcla la parte médica con la parte transcultural de los pueblos originarios y Vale. entonces pues las mujeres pueden ser acompañadas por las parteras durante todo su proceso de labor y en el posparto pues podían tener su masaje posterior al parto, su temazcal, su atención con hierbas Ah, para ellas sentirse, vale. ellas lo mencionan Qué bien como, suena. sí, 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 sí.
ellas lo mencionan como para no dejarnos crudas, así lo dicen, o sea, como para ellas después el parto, sentirse como con toda esta eliminación de Vale. toxinas por el cansancio, por todo esto, y Ah, luego sí. las aprietan, así dicen ellas, así para cerrar y que no se caiga el útero y la vejiga, así lo mencionan ellas. Vale, vale. Y dicen, es que me parece bien el hospital porque el hospital está limpio, cualquier cosa si se necesita, pero también me gusta el cariño que me da la partera, cómo me cuida, el masaje que me dan, Claro, el temazcal después de tener a mi bebé y que me dan todo para yo poder estar dándole pecho a mi bebé y estando en contacto con él. Entonces, ese modelo, esa fusión entre lo intercultural, los pueblos originarios y la medicina, logró sí, disminuir la muerte materna en esa zona. qué Y bien. se volvió como algo muy, pues muy bello, ¿no? Sí. Porque Bueno, tienes está todo en lo mejor de los conjunto. dos mundos, ¿no? Tienes Sí, sí, alguien que sí. está contigo que sabe, o sea, que tiene la parte médica, ¿no? Que en España, por ejemplo, las matronas están formadas en universidades, ¿no? Tienen todo esto que has dicho de emergencias obstétricas, ¿no? O emergencias si Claro, le pasa algo al bebé cuando nace, así, todo esto lo tienen, ¿no? Pero claro. pues igual las parteras ahí lo van consiguiendo ese conocimiento ahora. Buah, qué interesante. Entonces, dime un poco como contexto, has explicado un poco esto, pero ahora mismo, ¿verdad que hay un ratio súper alto de cesáreas en México? ¿Nos puedes Uf, sí, compartir este sí, ratio? sí, Es que sí. yo cuando a veces bueno, lo comento y es como, wow, no te lo acabas de Sí, creer. sí, sí, sí. Es muy interesante, o sea, revisando las estadísticas, nosotros vemos las estadísticas, por ejemplo, de 1990 a la fecha y el índice de cesárea ha ido cada vez más y más y más en aumento. Em, y no sé, nuestro índice de cesárea global en México más o menos es 53%, o sea, es un índice muy, Wow, sí. muy alto. Y bueno, lo vamos observando, lo podemos observar en los diferentes estados. Y bueno, los que tienen más concentración de habitantes son los que tienen más, pero Claro, a la vez vamos viendo las instituciones y vemos que pues, las instituciones privadas son las que tienen unos índices de cesárea de 50-60%, o sea, bastante, claro. bastante alto. Y es verdad que, perdona Sí, que te interrumpa, que las mujeres lo piden, ¿no? Porque al final, si, sí, o sea, si 6 de cada 10 mujeres, que es muy fuerte, más o menos, ¿no? Tienen una sí, cesárea, claro, la probabilidad de que la gente a tu alrededor, de que tu madre, de que tu amiga, de que tu hermana tenga una cesárea es súper alta. Entonces tú ya piensas, ¿no? La desconfianza que tienes en tu cuerpo es que, bueno, lo más probable es que sea una cesárea, pero aparte hay una, ¿no? La parte más sociológica de que muchas mujeres lo ven como algo más de nivel, ¿no? Que si tienes más dinero, pues sí, ¿para qué vas claro. a parir vaginalmente? Mejor que te hagan una cesárea, ¿no? Sí, fíjate que es muy interesante. Es cierto, o sea, el tema de la gente que tiene un mayor poder adquisitivo tiene más tendencia a la cesárea. Hay como dos vertientes, las mujeres que están con más conciencia y que se preparan para todo el tema del parto y las Mm, mujeres que dicen, yo no quiero, como no quiero que mi vagina sufra cambios, no quiero mm. pasar por dolores de parto, programo mi cesárea y punto. Y hace poco fui a una universidad que es como de alto prestigio acá en México, que es el Tecnológico de Monterrey, y hicimos un proyecto para una asociación de cuidadores perinatales y yo les expliqué como de qué iba el tema de salud mental perinatal. Entonces, no sé, eran alrededor de 20 alumnos y les preguntaba, bueno, tú te vas a presentar y me vas a decir si naciste por parto o por cesárea.
y resulta que más o menos el 65% había nacido por cesárea. O sea, era Wow, como ustedes mismos se dan cuenta, o sea, se dan cuenta lo que ocurre, se claro. dan cuenta cómo hay una sobreintervención por querer mostrar algo que es seguridad, pero que tanta seguridad estamos dando si los bebés y las mamás no están teniendo los beneficios de, pues, del trabajo de parto, del nacimiento, del apego, de la lactancia, de todo Claro. esto. Y ellos se resignificaron mucho y se cuestionaron mucho de decir, ¿me habré perdido de algo? Pues ahora me doy cuenta que creo que sí, creo que yo he pasado por esto y esto y esto y bueno, hasta entonces te genera conciencia, ¿no? Claro, sí, sí. Es que creo que a veces cuando estás en tu propia, bueno, burbuja o en tu país con tus datos, ¿no? Es como que, bueno, lo ves como normal, pero después cuando comparas con otros países, cuando miras también lo que dicen organizaciones como la ONU, ¿no? Que, Claro, bueno, ahora creo que la última ya no recomiendan como una estadística en concreto, pero se hablaba de un 15% máximo de cesáreas, ¿no? Entonces, claro. cuando miras estos números dices, pero ¿cómo puede ser? O sea, que sí que habrá factores no sé, genéticos, de dónde vives, ¿no? Hay factores que influyen en algunas cosas relacionadas con el embarazo y parto, pero no de un 15 a un 60% de cesáreas, ¿no? Y más cuando una cesárea es una decisión médica, no es eh, Claro. una enfermedad o algo, sino que es una decisión que toma un médico o que a lo mejor lo escoge la mujer, ¿no? Pero bueno, es como bastante chocante, pero bueno, no sé, ¿y tú Fíjate, crees que esto va? Pau, Dime, dime. cuando yo me estaba formando como ginecólogo, yo me encontraba en un hospital de, pues es como un hospital de concentración en donde llegan muchas pacientes. Y hay una perspectiva de decir, tengo que resolver, o sea, Claro. tengo aquí en el área de labor, no sé, 15 pacientes embarazadas que es para finalizar el embarazo. Y la perspectiva o lo que aprendes es, necesito que se resuelvan estos embarazos antes de que termine mi guardia. La perspectiva era, tengo que entregar limpia el área de labor, o sea, sin ninguna paciente. Fíjate nomás. Wow, sí, sí. O sea, una parte Este, súper logística de recursos del hospital. Exactamente, exactamente. O sea, eso es lo peor del caso, porque era como, ¿cuánto tiene de... O sea, y de verdad aprovecho este espacio para hacer una disculpa a todas las mujeres que han pasado, que la han pasado mal en un área de labor de parto, en un hospital público, que hayan tenido una mala atención, pero es importante que nosotros hablemos de esto, o sea, y lo visibilicemos. Entonces la perspectiva con nosotros en nuestra formación como ginecólogos es, a ver, ¿ella cuánto tiene de dilatación? Pues tiene 7, pues ya hazla parir, o sea, es como ya te estás tardando. Por ejemplo, si llegaba una mujer en un expulsivo, en un periodo expulsivo, la mujer y el bebé nacía en la cama. O sea, era un gritadero de rápido, todos ya van a ser. Ah, y si nacía en la cama, bueno, pues es tu culpa, ¿no? Nació en la cama y tienes que compensar de alguna forma porque cometiste un error. O sea, así a ese grado. Y ahora que lo pienso, yo digo, esa mujer que parió en la cama tuvo el mejor parto. Nadie la Claro. tocó, nadie intervino, nadie. Aparte de las 10 personas chillando a su lado, corre, Sí, sí, ven. sí, 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 sí. Y bueno, o sea, es una... Ahora, yo te estoy hablando de un hospital que tenía alrededor de 30 nacimientos por día, pero acá en México hay Claro, hospitales que tienen 60 o 90 nacimientos por día, o sea, que son una cantidad enorme enorme. de pacientes y en donde, bueno, tienes un enfoque en resolver Sí, sí. una alta cantidad, o sea, porque tu perspectiva se vuelve como de Claro, producción, ¿no? Como si estuvieras claro. en la Coca-Cola haciendo refrescos. Y bueno,
la calidad se afecta y por supuesto que la calidad humana, ya no digamos la atención emocional, Médica, la ¿no? atención, sí, 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 Ya, sí, ya. sí. O sea, terrible. Claro, no, no, guau. Qué estrés también para vosotros, porque al final tú, o sea, que, y aquí no es culpar en este podcast, a veces, bueno, hablamos de muchas cosas y tal, y nunca es culpar al profesional tampoco, ¿no? Ni al profesional ni a la madre, es cosas del sistema. Pero tú, ¿cómo saliste? ¿Cuándo viste la luz y dijiste? Porque en algún momento imagino que tú estabas aquí en el sistema, ¿no? Y como estabas explicando, aunque pusieras tu mejor intención, y tus mejores capacidades, no podías atender bien a estas 30 mujeres o lo que sea. Entonces, cuando hiciste el chip, dijiste, esto no tengo que, o sea, tengo que aprender más o desaprender? ¿Cómo fue? Fíjate que a mí lo que bueno, yo siempre fui como el raro en la obstetricia, ¿no? Siempre fui por ejemplo, yo con las pacientes era muy de platicar porque mi personalidad es más así, me gusta como, Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo te sientes? Y así, así. Entonces, por ejemplo, con las mamás que tenían pérdidas gestacionales y veía que la estaban pasando mal, pues yo veía que en ocasiones necesitaban, pues, contención o necesitaban un abrazo o algo así, pues yo se los daba. Y mis compañeras me decían así como, ¿y por qué la abrazas? ¿Es tu familiar? ¿La conoces? Y yo, pues acaba de perder a su bebé y la está pasando muy mal. claro. Pues lo necesita y le viene bien. Y me veían así como que, órale, pues está bien, ¿no? Y bueno, cuando yo estaba haciendo la especialidad, me entró muy en la cabeza el tema del padre. Y yo decía, bueno, ¿realmente influye el resultado del bebé con la presencia del padre? Y me puse a investigar sobre eso, quise hacer mi tesis sobre eso, y me di cuenta que no había nada de información. Y me puse a investigar más para sacar datos y di con todo el tema de salud mental perinatal. Y dije, o sea, pues me empecé a informar, y dije, Dios de mi vida, o sea, qué mal estamos haciendo las cosas, estamos afectando muchísimo los vínculos, los apegos, el desarrollo del bebé, pero a la vez también dije, tenemos una gran área de oportunidad aquí, porque, o sea, mi perspectiva se abrió tanto que yo dije, si nosotros cuidamos desde el embarazo a la mamá y al bebé, los resultados son otros, pero en todo aspecto, o sea, tanto en lo médico, en lo psicológico, en lo social, en todo. Y yo lo veía en mis pacientes, o sea, yo veía que las pacientes que iba cuidando, acompañando, sus partos eran excelentes, no tenían complicaciones, no había dificultades, o sea, yo veía que todo iba Fluía. bien, pero a la vez veía unas yo decía, aquí lo que necesitamos hacer es cambiar la perspectiva del personal médico. Si el personal de atención al nacimiento Claro. tuviera conciencia, los resultados serían muy diferentes, porque me apena mucho decirlo, pero son cosas que ocurren en mi país. Pero, por ejemplo, hay casos de enfermeras que la mujer está gritando porque tiene contracciones que son dolorosas para ella. Y es como, señora, no grite. Así gritaba cuando se lo estaban haciendo y son cosas que yo me choqueaba. Yo decía, es que ¿cómo le puedes decir Es que eso esto a es alguien? maltrato y esto es violencia obstétrica. Ahora no hemos puesto Exactamente. nombre, sí. Y bueno, o sea, cuando yo hice conciencia de la gravedad del monstruo tan grande de la violencia obstétrica que hay en México, dije, estamos jodidos como país, porque tú observas en México y México es un país que es
es amoroso, es cálido, te recibe, te apapacha, te da su cariño, pero hay mucha violencia. O sea, tenemos unas cuestiones en violencia o sea, tú lo puedes ver que el narco, que asaltaron, que hicieron, pero tú lo puedes ver incluso en la gente, en el tráfico, cómo se conflictúan unos con Ya, otros, o sea, cómo se vive. Y dices, en el fondo todo esto viene desde, o sea, esto se conoce desde del la nacimiento. gestación y desde el Sí. nacimiento. Sí, 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 sí. gestación, ya, sí, sí. Qué, guau, qué interesante, ¿no? Ya ves, aparte de lo que decías sobre el personal sanitario, de no solo el maltrato, la violencia obstétrica, que es horrible y se tiene que ir corrigiendo, pero también imagino que habrá, como el parto se ve como algo tan medicalizado que tienes que hacer, ¿no? Porque al final Sí, es lo claro. que pasa con muchos obstetras, ¿no? Es, "Vea, tengo que hacer algo, ¿vale? ¿Qué hago? No, Ah, es que a sí, veces en claro, un claro, parto claro. no tienes que hacer nada, es esperar, sentarte, observar, evidentemente por si algo se gira, pero igual no tienes que hacer nada, ¿no? Y eso sería Claro. como el mejor escenario. Pero entonces, claro, y también hay el miedo, ¿no? Que a veces mucho personal sanitario, como ven estas estadísticas de las cosas pueden ir muy mal, pues tienes este miedo de que hay algo va a ir mal o algo puede ir mal, tengo que solucionarlo antes de que pase, ¿no? Este problema que tenemos Sí, no solo en México, que eso también pasa pues en España y en muchos otros países, ¿no? Que se quiere intervenir antes de que haya el problema, entonces estás causando tu problema. sí, 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 eh, sí. entonces, bueno, supongo que habrá un trabajo, ¿no? Por parte de todo el personal sanitario, parte del Fíjate que sistema, de hacer este cambio. algo, o sea, por ejemplo, actualmente mi labor, muchas veces cuando una mujer está en trabajo de parto, más bien es darle confianza a otros. Por ejemplo, en una ocasión, un médico que su paciente estaba en trabajo de parto, pues me llama para decirme como, es que ya empezó con contracciones. Y yo, ah, pues qué bien, ¿no? Es normal. Mm, Es que ya trae muchos dolores y la reviso y le digo, tiene un trabajo de parto normal. No, pero es que ya está muy agitada y se está moviendo mucho y es un trabajo de parto normal. Entonces, mi labor ahora es decir, es normal, no pasa nada. claro. Y se quedan así Claro, como que, bueno, está bien, tú estás a cargo, dale. claro, Y yo, sí, pero es sí, que lo fuerte, que alguien, a veces cuando lo explico, ¿no? Que dices, la gente no se lo cree, pero es que hay muchos obstetras, o sea, dilo tú por favor para que la gente se lo crea, pero que hay muchos sí. obstetras que nunca han visto un parto fisiológico. Ah, sí, 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 sí. O sea, bueno, acá en México te toca porque te toca, pero, o sea, bueno, no te creas, ¿eh? Hay hospitales, por ejemplo, acá hay hospitales que son privados y puedes hacer la especialidad. Y la verdad es de que solo ven cesáreas. Y bueno, una cosa es un parto Parto fisiológico me refiero a un parto natural, fisiológico. sin Exacto, epidural, sin exacto. nada, ninguna medicalización. Hay obstetras que no lo Y han visto. no, 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 y es un problema porque, o sea, yo en la actualidad que soy obstetra, te puedo decir que ya hasta el último fue cuando yo me enfoqué en buscar partos que son pues meramente fisiológicos, pero no los hemos visto, o sea, no, la mayoría son intervenidos, en la No lo mayoría es, aprendes. al menos ponle una solución intravenosa, por lo que se ofrezca, por si hay que pasarle oxitocina, por si hay que pasarle sangre, por si hay que pasarle lo que sea. Y ahora dices, no, es más, simplemente el hecho de ponerla en una cama, Claro, acostada, en una eso ya es una bata, intervención. ya eso lo está jodiendo, o sea, ya Sí. eso está interviniendo totalmente. Claro, es que Y es Michelle Oden, ¿no? Que dice la primera sí, intervención es sí, salir sí. de casa, pero es que es verdad, tengo un episodio con Laia Casadevall, matrona aquí en España, catalana, que el tercer episodio del podcast donde hablamos justamente de esto, ¿no? Cómo tener un parto fisiológico en el hospital, porque a veces no es tan fácil, porque es decir que no a muchas cosas como ponerte la bata, que ya te sientes más paciente, y tumbarte no te digo, porque no es lo mismo. Yo, por ejemplo,
he tenido dos partos fisiológicos en casa, pero recuerdo perfectamente en mi primer parto un momento que me tuve que sentar, porque me hicieron un tacto en el primer embarazo. En el segundo parto ya dije que no a ningún tacto, pero en el primero me hicieron un tacto vaginal para ver si estaba de parto establecido o no. Y después me vino una ola o contracción y cuando estaba sentada, ¿no? Me había como... Y esa fue como súper dolorosa. En cambio, todas las otras Mm, contracciones no lo diría como dolorosa, porque las podía transitar, me podía mover, ¿no? Entonces, claro, con la intensidad que sientes de estas contracciones o olas, pues te vas moviendo y las vas transitando. Pero cuando estás claro, sentada o tumbada, es que no tiene nada que ver cómo lo puedes llevar, ¿no? Entonces, totalmente, o claro, sea, tumbarte, a no ser que te apetezca porque estás muy cansado o lo que sea, evidentemente, sale de la mujer, adelante, pero que te fuercen a claro. sentarte o tumbarte, ya es totalmente una intervención, ¿no? Y la vía también, que es otra cosa que se Sí, sí, dice sí, en sí, todos los sí. lugares y por si acaso ya, pero es que la evidencia científica nos dice que si todo va bien, si tienes un embarazo saludable, que no hace falta, Claro, ¿no? claro. Que te hagas a un lado y va a mejorar todo. Cuántas cosas, ¿eh? Sí, A ir sí, sí, cambiando, sí, sí, sí. pero qué importante que personas como tú, ¿no? Que, bueno, que veas, pues eso, ¿no? Que se puede hacer las cosas diferentes, ¿no? Porque al final tú también vas a asistir partos complicados, seguramente, pero Sí, ya si les hablas con un poco más, yo no te digo amor, pero respeto, un poco más claro, de tú a tú, ¿no? Y les claro. explicas las cosas de las mujeres y pueden ellas sentirse que deciden, porque al final las mujeres deben ser quien decide, ¿no? Con tu opinión, con tu información, con tu sabiduría y experiencia, evidentemente, pero que al final son las mujeres, que son las mamás de los bebés. Fíjate que yo algo que observo con las mujeres, al menos aquí en México, muchas veces algo tan sencillo como tomarle la mano y decirle, está ocurriendo esto, o sea, estás en un periodo expulsivo, o sea, obviamente no se los digo Claro, así, les digo como, tranquila, esto ya va a terminar, sí, ¿sale? Está saliendo la cabecita, está ocurriendo esto y se va a terminar, es todo. sí, sí. Y bueno, ocurre y pues ven al bebé y es este shock de el coctelazo Wow. de oxitocina y Oxitocina. dopamina y así de... y te lo agradecen mucho porque te dicen, estuviste conmigo, me acompañaste y la verdad, ¿qué fue lo que hice? Pues nada más le di la mano y le dije, todo va bien, es todo. Sí. No hice nada extraordinario, no hice nada No, pero sí lo de... es, porque en ese momento, para esa mujer, ¿no? Es que estás a tu límite y piensas esto nunca se va a terminar, pero que te digan esto, Claro, dices, claro, claro. ah, vale, no estaré aquí siempre, ¿no? En Exacto. cambio, si te dicen, si te ponen una cara de preocupación, ¿no? Te dicen, vale, que te ponga la epidural, ¿no? En este momento, y es en plan, a ver, que Claro, no hace falta, que ya estás al final, o lo que sea, pero claro, claro. esta confianza, transmitirla es magia, ¿no? Porque al final es lo que Sí, necesitas en ese momento. sí, sí, sí. Ahora mismo mi, como mi meta o en lo que yo estoy enfocado es como que más profesionales en el entorno del nacimiento o en general de la salud sean conscientes Claro. de una de la sensibilidad que la madre está atravesando y otra en cómo puedes hacer la diferencia. O sea, ya cuando tú ves con esa perspectiva, absolutamente todo cambia. A mí ahorita me pasa que de pronto me frustro mucho porque para mí ya es mucho más claro ver la violencia obstétrica y ver cuando el mismo anestesiólogo la está brillando de, este, entonces no vas a querer, te quieres quedar con los dolores. Este tipo de comentarios, ¿no? O el Claro. pediatra de que pues ya se quiere ir y así de que señora, si no hace el esfuerzo, si le pasa algo a su bebé es culpa suya, ¿no? Oh, Y para mí se me hace como tan impotente, te da coraje, te molesta, te enojas, dices, ¿por qué algo tan noble, tan vulnerable, tan sensible, vienes a rasgarlo, vienes a meter tu miedo, tu cizaña,
Para mí Ego es, también, ¿no? Un sí, poco. claro, y para mí es como un periodo sagrado, o sea, es como un momento tan importante en la vida de la madre y del ser humano que viene, Sí. que debe ser, o bueno, desde mi perspectiva es como una prioridad que debería estar establecido hasta por cada país, como bueno, todo esto tiene que estar súper bien cuidado y lo demás ya nos Claro. encargaremos, ¿no? Pero particularmente eso tiene que ser bastante, bastante cuidado. Y Así es. veo que mucha gente también busca tener este desarrollo, saber, conocer, Mm, pero la enseñanza no está tan a la mano. Afortunadamente ahorita ya tenemos al Instituto Europeo sí. de Salud Mental con Ivonne Olse y con todos los profesores, que es maravilloso, pero antes, ¿qué esperanza había? Ninguna. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Es bueno, poco a poco ir, sí, ir cambiando esa perspectiva del parto y entender la importancia que tiene y el impacto que tiene en tu vida, ¿no? Porque a veces si nos Claro. focalizáramos en esto, seguro que mejorarían estadísticas de robo, de problemas sociales al Sí, cabo de muchos sí, años, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero claro, hoy en día, tanto políticos como somos muy impacientes, ¿no? Queremos resultados rápidos y a veces esto no, bueno, pues es Sí, a más largo sí. plazo, pero qué importante. Javier, vamos, he disfrutado un montón, podría estar aquí mucho rato, pero bueno, me gusta que los episodios tengan esta durada más o menos. Entonces, me gusta terminar con una pregunta que Sí, es, claro. ¿qué les darías a las mujeres embarazadas que nos escuchan? Puede ser un consejo, puede ser una frase positiva para terminar, puede ser un ejercicio, algo que les darías para terminar. Bueno, espero no enrollarme mucho, pero algo que leí en una ocasión y se me hizo como muy bello y muy importante es que em, el hombre tiene su participación en cuestión de que a lo mejor coloca un germen, una semilla, por así decirlo, pero en realidad la madre es quien pone absolutamente como todos los nutrientes, pero, o sea, es como quien pone toda la materia prima, toda la calidad, y bueno, la mujer entre mejor calidad ponga en su materia prima, pues mayor impacto va a tener en ese bebé, ¿no? Y la materia prima, por supuesto que la alimentación, pero también el cómo vives, el cómo recibes amor, el cómo piensas, el cómo te vas conformando de la mejor manera, ah, va a tener un impacto muy, muy, muy importante en ese bebé que viene. Y como decían, bueno, esto lo vi en el instituto, no recuerdo Mm, quién fue el autor, pero que menciona que nuestra sociedad es el resultado de las gestaciones de nuestras madres, ¿no? Entonces, atender al cuidado y a la buena gestación de una mujer, de una mamá, impacta profundamente en el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, mm, la luz a nuestra vida, a nuestra sociedad, a nuestro vivir, viene a través de la mujer. Entonces la mujer tiene una valía tan enorme y tan grande, o sea, su trabajo es tan bello, tan sagrado, mm. que si las mujeres ya lo aprecian, me parece, pero si hacemos que todos lo veamos y lo apreciemos, bueno, creo que podemos hacer cosas muy grandes por todo el mundo. Qué bonito, Jolín, pero es verdad, ¿no? Que al final es gestar, que estás creando vida, que qué más maravilloso y potente Claro, que esto, ¿no? Pero es verdad que no lo pensamos y también estoy de acuerdo que no se aprecia de la forma como lo has explicado ahora. A veces sí, damos como por hecho o no le damos
la importancia, ¿no? En cuanto, bueno, con cosas prácticas como darnos la baja, ¿no? Al final del embarazo para poder descansar o teniendo Claro, más tiempo para estar con nuestros bebés, ¿no? O sea, que hay muchas cosas en la sociedad que no aprecian este proceso como debería. Pues qué buen claro. mensaje para, Sí, para... que a veces lo ven como hasta un problema, ¿no? De que, ay, ya está Sí, embarazada. Y y no cuando podrá no, cuando producir. en realidad es asunto de todos, de toda la sociedad. Así es. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Javier. De verdad que ha sido un placer. He aprendido mucho, súper interesante entender un poco más, ¿no? En México cómo funciona todo, cómo se ve y esperemos que vaya cambiando, ¿no? Poco a poco. Igual que también espero que hay cosas que vayan cambiando también en España y en otros países porque queda mucho por hacer en todos sitios, pero con profesionales como tú, pues estoy segura que es más fácil. Sí, Así Pau, que nada. igualmente, muchísimas gracias. Estuve viendo un poco también del tema del hipnoparto y me ha parecido maravilloso. Así que, pues gracias también por compartir todo eso y por hacer estos espacios. Gracias. Y pues también gracias a todas las mamás que nos escuchan. Sí, y eso iba a decir, pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos una semana más y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.